Hola, muy buenos días. ¿Vieron qué belleza de video que estamos estrenando el día de hoy? Laura, muchas gracias por tu talento, por la belleza que acabamos de estrenar. Ojalá que sea de su agrado. Y a ustedes, Virnautas queridos, queridas, muy buenos días. Les saluda Lucía Camacho y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Me encuentro en compañía de Laura Chavarría, la compañera orientadora, y voy a saludar a Patricia Díaz, quien no se encuentra con nosotros el día de hoy por un motivo de especial, pero hasta allá hacemos llegar nuestro saludo cariñoso. Laura, estamos muy contentas con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, pero antes de ingresar, decirles que esta plataforma de Voces por Media Calle es muy amigable y les permite compartir diferentísimos temas, ¿verdad? Porque hay programas sobre política, historia, educación, humor, deporte, música, en fin, es enorme la cantidad de programas de muy diversa naturaleza que usted puede explorar durante todos los días de la semana. Laura, muy buenos días. Buenos días, Lucy. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Muy contentas, como dices. Hoy nos echamos al agua un poco más con la tecnología, ¿verdad? Queríamos compartir con ustedes cosas bonitas que hacemos para ustedes. Es un placer el compartir esta mañana. Un saludo a Patri, esperemos se recupere. Y a todos los que nos acompañan, pues hoy tenemos un programa que nos va a hacer pensar. ¿Verdad? Más de la que cuenta. Yo creo que nuestros programas están enfocados a que analicemos cómo queremos que sean muchas cosas, pero hoy vamos a hablar de un entorno que algunas veces creemos que no podemos manejar. Ay, perdón. Entonces, sí vamos a aprender hoy algunas herramientas personales de autocuidado que nos va a ayudar no solamente a nosotros, sino a nuestra familia. Entonces, adelante, Lucy, con el programa de hoy. No, bueno, ya encontré el micrófono. Aquí estamos como tratando de hacer de todo un poquito. Estoy como más iluminada de la cuenta el día de hoy, pero no importa. Ojalá que esa iluminación atraviese el cerebro también. Bueno, aparte de ese caluroso saludo y la invitación a que nos acompañen y compartan con nosotras este tema, esta transmisión, haciendo sus comentarios, sus preguntas, emitiendo sus opiniones, que eso nos encanta, nos hace sentir muy acompañadas. Pues quisiera decirles que hemos denominado este programa la poda de mi árbol genealógico y esto tiene todo un sentido. Imagínense que su vida es un jardín y que su familia es por allá un árbol que quisiera preguntarle cómo se encuentra, si un árbol muy frondoso, muy bello, muy lleno de fruto, bien cuidado, que puede ser un gran remanso de paz, o quizás su árbol está un poco dañadillo ahí con algunas ramas medio quebradas, que tal vez muestran una gran tempestad en este momento. Bueno, vamos a retomar esta metáfora durante todo el programa para decirles, bueno, que vamos a hablar de la necesidad de podar mi árbol genealógico. Y esto nos hace pensar en que así como en la agricultura o bueno, en las actividades ornamentales con plantas, hablamos de podar como quitar, ¿verdad? Como cortar aquellas ramas que son superfluas, que sobran, que tal vez no son las que están embelleciendo nuestro panorama, o que cuando las quitamos, esta planta o este árbol va a tener más vigor, va a sentirse más fortalecido o a lucir más bello, son las actividades que queremos desarrollar el día de hoy. Ponernos a pensar un poquito en cuál es el sentido de mi árbol genealógico, porque por supuesto que nos da ese margen para pensar de dónde venimos, cuáles son mis raíces, porque el árbol no es solo lo que estamos mirando, consecuentemente, ¿verdad? Aquel tronco, aquellas ramas o aquellos frutos, sino todo lo que está hacia adentro, ¿verdad? Y que son quizás tan grandes como pueden ser aquellas ramas, todas estas raíces, ¿verdad, Laura? Sí, bueno, saludamos a doña Marixa, que está con nosotros, y algunas personas que se están conectando. Muy interesante
como lo planteamos, porque normalmente vemos un árbol y decimos, mire qué árbol más hermoso, ¿verdad? Muchos los hemos abrazado. Y si vamos a ciertos lugares del país, por ejemplo, algo como la sabana, un bosque, ¿verdad? Los que somos de lugares más montañosos, pues vemos un árbol como parte de nuestra vida y lo apreciamos, ¿verdad? Inclusive hasta decimos, ¿por qué talaron ese árbol cuando estaba tan lindo, ¿verdad? Pero de repente es que había que cortarlo porque ya no estaba saludable, porque podía causar daño. Pero si vemos, los árboles tienen esto que dice Lucía, una fuerza que se aferra a la tierra, ¿verdad? Sus raíces han ido sembrándose a través del terreno, algunas veces levantan espacios, han levantado hasta casas, sus ramas se extienden mucho, muchísimo en algunos casos, ¿verdad? Y dan vida a familias de otras plantas, a familia de pajaritos, que siempre donde Lucy los escuchamos, a un espacio más caluroso, más agradable, más bonito, ¿verdad? Bueno, eso es como el simbolismo de nuestras familias, cómo hemos ido nosotros Mm. embelleciendo y cómo ha sembrado raíces a través de la historia. Claro, y es que hay, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo y preparándonos un poco para este programa, hay diferentes tipos de poda, ¿verdad, Laura? Hay poda que es de formación, desde la estructura más primaria, cómo queremos nosotros que este árbol vaya creciendo. Hay una poda que se refiere al saneamiento, ¿verdad? O sea, aquellas cosas que necesito quitar, eliminar, a veces se llenan de hormigas o les crecen, digamos, mala hierba alrededor. Hay también una poda que es de fructificación cuando queremos alcanzar cierto fruto, ¿verdad? Otra que es de floración y una que es de rejuvenecimiento. Entonces, cualquiera de ellas de las que estemos hablando, tratemos de aplicarnos al contexto familiar que vamos a abordar en esta mañana. ¿Será que tenemos que pensar en una poda muy grande, muy agresiva, muy potente, muy fuerte? ¿O una poda medianilla, verdad? Donde necesito como cortar algunas ramas y fortalecer esas raíces. ¿O es poca la poda que tengo? O sea, el árbol luce tan bien, tan completo, tan hermoso, está tan lleno de fruto que apenas un mini retoque, ¿verdad? Y es que algunas veces nos da como miedo hacer cortes, ¿verdad? Porque tal vez decimos, bueno, es que si corto mucho esa rama, ¿será que se seca? Si corto mucho esto, ¿será que no salen más frutos o que no llegan Ujú. los pajaritos que llegaban o las mariposas o las abejas, ¿verdad? Esos temores nos va surgiendo a través de la historia de ese árbol, porque de repente me dijeron, no, es que ese árbol es para toda la vida y no puede cambiar nada, como crezca, tiene que crecer, ¿verdad? Entonces empiezan los temores a tomar decisiones respecto a cuál es la poda, si es floral, si es frutal, si es saludable, si es educativa, ¿verdad? Si es de organización. De repente ahí en ese árbol tiene que aparecer una casa del árbol nueva, ¿verdad? Entonces ya hay una ramificación inclusive de ese árbol diferente, ya hay ramitas diferentes y estructuras diferentes. Ujú. Y tal vez contarles, ¿verdad? Que este término no es nuestro, que desde hace muchísimos años, ¿verdad? En los años 60, el siglo pasado, psicoanalistas ya nos hablaban de la importancia de retomar en terapia conciencia de cómo son estas raíces, ¿verdad? De la necesidad de explorar con mucha contundencia esta raíz de la que provenimos. Cuando revisamos nuestro árbol y somos conscientes de algunas cosas que se producen ahí, vamos a tener más oportunidad de darle un camino o una viabilidad al árbol que queremos. Ya para los años 70 más o menos, surge la psicogenealogía, ¿verdad? Que ya, digamos, como un estudio más estructurado de lo que puede ser el árbol genealógico, también con el mismo interés, no solo tomar conciencia, sino conocer, por ejemplo, cuándo y dónde se producen algunas repeticiones, cuándo necesitamos fortalecer, dejar cosas de nuestro árbol, pero en todo caso nos referimos a las posibilidades de tomar conciencia. Cuando yo tengo más claro el panorama de cómo es mi árbol, voy a poder valorar por un lado lo que quiero dejar, sentirme muy feliz, muy satisfecha, muy contenta de lo que encontré ahí,
pero con aquello que no es tan positivo o tan satisfactorio, pues saber que necesitamos trabajarlo y para que ese árbol siga creciendo con vigor, que luzca hermoso como yo lo quiero. Entonces, ¿cuáles son algunos de los beneficios que nos puede traer este tema, ¿verdad? De la poda de mi árbol genealógico. Por supuesto que el reconocimiento de nuestra raíz es uno de los más poderosos. Cuando decimos reconocimiento, a veces tenemos que hablar hasta de conocimiento, porque antes nuestras familias, que eran familias muy extensas, conocíamos y estábamos en contacto con todos los miembros, son los integrantes de la familia, em, teníamos conocíamos a los primos, a las primas, a los hijos de esos primas, a todos los tíos, pero en este momento la vida se ha organizado de un modo un poco diferente y a veces nos preguntamos cuántos hijos tendrá aquella prima que era tan cálida y tan cercana. ¿Cuántos hijos, verdad? ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué edades tienen? ¿Cómo se llamarán? Incluso no es extraño que pudiéramos encontrarnos que una sobrina mía se encuentra por allá en el colegio o en la universidad con un hijo de un primo hermano mío que ni siquiera yo conozco, ¿verdad? Entonces, esto un poquito para decir hasta dónde yo quiero reconocer las raíces, pero también un beneficio muy, muy importante está orientado hacia el estudio del árbol, de mi árbol genealógico, porque vamos a lo largo de este programa a conversar sobre algunos descubrimientos que vamos a hacer y que nos ayudan, por un lado, como indicaba, a fortalecer este árbol, a embellecerlo, a hacer que se sienta más poderoso, más potente, y saber qué cosas quiero mantener y destacar ahí y dónde yo necesito ir haciendo un trabajo más grande, porque algunas de las repeticiones que podemos encontrar o que se pueden producir no son precisamente las más sanas, las más saludables y donde voy a trabajar mucho más. Lucy, y es que usando ese ejemplo que decías, me parece tan interesante cómo el árbol genealógico antes las familias lo tenían como más presente. ¿Quién eran mis primos? ¿Hijo de quién? ¿Vecino de quién? Esa era familia, ¿verdad? Entonces como que se tenía una noción más amplia de lo que era el árbol familiar, pero sin embargo nos decían familia es familia y se cuida, no se puede cortar ramitas, no se puede evitar, hay que aceptar todo porque es familia, ¿verdad? Sin embargo, Ujú. estos estudios que han venido dando un paso importante en la estructura, han demostrado que hay momentos en donde las personas tienen que replantear cómo quieren dirigir ese árbol. Recordemos que como naturaleza podemos darle camino, ¿verdad? Podemos jalar hacia un lado, podemos jalar hacia el otro. La poda, ¿verdad? Que la corta de ciertas situaciones dolorosas o que hay heridas, ¿verdad? Profundas. Y no significa que porque sea familia yo puedo mantenerme ahí, o al contrario, porque yo me doy cuenta que tengo que caminar algo por ahí, que tengo que trabajar algo por ahí, entonces empiezo también a darle dirección a esa ramita herida, ¿verdad? Sí, claro. Y también vean que hacer una revisión y el tomar conciencia, hacer esta poda, nos va a poder, o vamos a encontrar, digamos, donde hay un brote que no nos gusta, donde necesitamos quitar malas hierbas o hierbas no deseadas, ¿verdad? Cuando estamos a tiempo. Y algunas de las cosas que vamos a encontrar, porque vamos a encontrar en nuestro árbol una serie de cosas muy positivas y otras muy negativas, o quizás las que no nos gustan o no queremos ver. Dentro de las más difíciles, ¿verdad? De encontrar por ahí es que cuando hacemos esta revisión y vemos, digamos, mi generación, la de mis hijos, la de mis nietos si los tengo, pero si me voy hacia arriba, la de mis padres, la de mis abuelos, la de mis bisabuelos, vamos a encontrar que posiblemente ahí en una depuración, en este detalle que voy a hacer, podríamos encontrar algunos patrones que son los que necesito revisar. ¿Qué tal que me encuentre un patrón de alcoholismo o consumo de sustancias? Si me encuentro en la familia, en este árbol, un patrón de delincuencia, por ejemplo, de separaciones, de divorcios, podría encontrarme un patrón donde algunas mujeres quedan solas en la historia de la familia o los hombres, ¿verdad? Que no se casaron y entonces el árbol es mucho más corto.
Podría encontrar también una situación asociada a enfermedades físicas o enfermedades mentales. Entonces sí, qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo voy yo a dirigir esta poda? En este caso, tomar conciencia, ¿verdad? Estar uno con conocimiento y dominio de este tema es lo que va a hacer que yo empiece a contextualizarlo a mi vida y a mi familia. ¿Cuáles de estas cosas me encuentro que quisiera dejar, con las cuales no me encuentro satisfecha? ¿Cuáles de ellas no me hacen sentir orgullosa o me preocupan? O yo quisiera poder trabajar más para que queden atrás en esta historia. Solamente para hablar en primera instancia de algunas que son las más difíciles, las más problemáticas, donde hay nudos quizás y donde encontramos problemática. Y es que estos nudos algunas veces tienen un efecto a largo plazo, ¿verdad? Si no se detectan, no se paran o no se hablan, pues va a irrumpir el propósito de la familia, porque el propósito de la familia es un desarrollo físico, un desarrollo emocional, un desarrollo social, va a permitir a la persona crecer, tomar decisiones importantes, apoyarse, acompañar, pero cuando se dan eventos como lo que menciona Lucía, pues tiene un impacto no solamente en el momento que sucede, sino a largo plazo. Y las repercusiones pueden ser dañinas, dolorosas e inclusive pasarlas de generación en generación. Sí, en efecto, ¿verdad? Acercarnos a este tema y conocerlo con más detalle se asocia con este involucramiento con la temática y con cuánto yo quiero, decíamos, potenciar y mejorar, ¿verdad? Imaginemos, por ejemplo, si encontramos en la familia problemas de salud física, cuánto nosotros y nosotras podríamos prevenir, ¿verdad? Pensando nomás en cambios de atención, de nutrición, de salud en general, o por ejemplo, cuando hay en este historial una situación de enfermedad mental, quizás muy presente y problemática porque no estaba siendo atendida. Entonces esto me alerta y me llama a la importancia y necesidad de generar más conductas de cuidado en este sentido, ¿verdad? Porque bueno, cuando encontramos en nuestro árbol, Laura, cosas hermosas que nos llenan de felicidad y de orgullo, esas son las que queremos mantener posiblemente. ¿Qué tal que encontremos en nuestro árbol una veta muy importante artística, verdad? Que queremos fortalecer y que qué lindo, ¿verdad? O tal vez que hayamos encontrado dentro de lo positivo, digamos que los vínculos afectivos son muy poderosos, son muy fortalecidos, que la gente se caracteriza porque es muy amiguera, muy cálida, muy linda, o podría encontrar familias tremendamente comunicativas, ¿verdad? O buenísimas para determinados negocios, ¿verdad? Y que eso es una manera en la que a través de emprendimientos, gente muy luchadora, muy trabajadora en mi familia, hemos logrado ir haciendo injertos incluso, ¿verdad? A lo largo de esta revisión. Cuando hablabas de esas ramificaciones que hemos tenido en la historia de nuestra familia, pensaba en esto, ¿verdad? Qué interesante es que nosotros hagamos un árbol genealógico, en realidad, del primer familiar que nos acordemos y empecemos a hablar de esas habilidades que tenían. De repente el abuelito cantaba con guitarra, ¿verdad? Era mariachi, no sé, ¿verdad? Los latinos que son muy efusivos en el arte. Entonces, quién de la familia lo ha ido heredando, lo ha ido trasladando, ¿verdad? Que el abuelo pintaba o creaba cosas o construía casas, entonces resulta que ahora el nieto tiene habilidades arquitectónicas y es ingeniero, arquitecto, ahora, bueno, es que si algo había ahí, ¿verdad? O la abuelita que siempre cocinaba genial o la bisabuela y resulta que tiene una nieta chef. ¿Verdad? Ese tipo de cosas, hacer este ejercicio de ir revisando cómo es nuestra familia nos permite identificar a los que nos están acompañando, identifican en su árbol genealógico aquellas habilidades que han ido transfiriendo genéticamente de alguna forma o por aprendizaje social, ¿verdad? Que de repente yo veía a mi mamá cosiendo y hacía cosas y bordaba y yo aprendí, ¿verdad? Tal vez, mentiras, yo no aprendí nunca a coser, pero mi mamá bordaba y hacía cosas muy bonitas, ¿verdad? Entonces, de repente alguien sí en la familia lo hace
o las nietas lo puede llegar a hacer. Entonces, que además de esos elementos que tenemos que ir modificando, sí podemos rescatar, porque algunas veces nos quedamos como en la queja. Me preocupa a mí, por ejemplo, que mi mamá fue diabética, mis tías fueron diabéticas o mis tíos son hipertensos o la problemática del alcoholismo, ahora se ha ido heredando en la familia. Bueno, sí, hay situaciones dolorosas, pero también es rescatar esas cosas, ¿verdad? Que nos permite a nosotros como decir, bueno, esta ramita la tengo que conservar, tengo que cuidarla. Sí, también hacer esa revisión, imagínate en el caso de la diabetes que estás hablando, Laura, nos permite generar acciones más proactivas, ¿verdad? Si yo sé que ese es un elemento importante que se encuentra ahí, pues voy a ser mucho más cuidadosa a la hora de elegir un estilo de vida que sea con más conocimiento, más saludable, donde yo pueda involucrar determinada nutrición, donde pueda también tener cabida algún tipo de actividad física, etcétera. Pero hay cosas hermosas que podemos estar pensando también. Y a usted, Birnauta, ¿cómo le va en este caso? ¿Cuáles son aquellas raíces lindas, poderosas que usted encuentra en su árbol? ¿Será que usted vio a su abuelita haciendo macramé hace 3 generaciones o 2, ¿verdad? Y todavía es algo que usted está enseñando y mostrando a sus hijos, a sus nietos? ¿Será que, por ejemplo, su familia era de las que se reunía a contar historias y todavía hoy ese es un legado que usted ha mantenido con sus hijos y sus nietos? Hay cosas que nosotros vamos a poder direccionar, decisiones sobre las que vamos a poder incidir. Y aquí esto es lo valioso, ¿verdad? Que nosotros podríamos decir, voy a prescindir de esta ramita o de esta parte porque no es la más conveniente, me está resultando muy difícil el procesamiento de este vínculo. La savia como que no pasa bien por esta rama, ¿verdad? Como que la fotosíntesis está ahí un poco caída, pero esta otra me interesa tenerla muy fortalecida, ¿verdad? Porque también por el hecho de ser familia, reconocer todo esto positivo va a ser importantísimo, pero reconocer también donde nosotros estamos teniendo mucho conflicto y mucho nudo, ¿por qué no voy a pausar esta ramita por un tiempo? Sí, y ese es como el meollo del asunto, para hablarlo coloquialmente, ¿verdad? Normalmente nos quedamos como en la queja, en lo negativo, pero no hacemos más allá. Si yo de repente veo que esa sábila, ¿verdad? Esa luz de vida no me alimenta, eh, entonces hagamos cambios, ¿verdad? Entonces puede ser un distanciamiento si fuera necesario, conversarlo, explicar mi situación, ¿verdad? Si no hay solución, pues empezar a marcar diferencias, pautas, altos, ¿verdad? Algunas veces nos cuesta muchísimo. Decir no, por ejemplo, hay familias que hay una persona que se encarga de todo, ¿verdad? Y es el salvador de todo, pero cuando esa persona está mal o necesita una ayuda, muchas personas no ayudan. Entonces también es una ramita que se va a agotar, ¿verdad? Aunque tiene una raíz fuerte, se va a agotar. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que ir previéndolas en nuestra familia. Y muy importante, ir educando a las nuevas generaciones en cómo ir cuidando ese árbol, ¿verdad? Para que de repente no sean las nuevas generaciones las que vienen a cortar todo de raíz, Sí. sin conocer un poco de la historia de este árbol familiar. Interesante, Laura, lo que decís, porque también lo asocio con la posibilidad de tener un conocimiento muy amplio de mi árbol, ¿verdad? Porque yo lo valoro, entonces lo doy a conocer y en con todas sus características, ¿verdad? Porque me siento muy orgullosa de mi árbol, pero podría ser que no conozcan suficiente mis hijos, mis nietos sobre este árbol. Es más, puede ser que yo no conozca mucho sobre la historia. Y entonces así, aquí sí tenemos que apuntar otro elemento que puede estar ahí presente, ¿verdad? Y es que pueden haber cosas que están muy a nivel inconsciente todavía, o sea, todavía no las conocemos, están por ahí. Y también es cierto que puede haber una dinámica de secreto familiar, que a veces es común encontrarlo cuando hay experiencias muy difíciles como las que mencionábamos hace un ratito. Imagínense en el caso, por ejemplo, de
de muchos rompimientos, ¿verdad? Que podría ser algo que una sobrina, una prima se casa y nadie le augura nada. Ahorita ese matrimonio de repente va a fracasar, va a fallar, pero podríamos encontrar todavía experiencias más dolorosas como un historial de suicidio en ese caso. Imagínense la necesidad que tenemos de tomar conocimiento, de informarnos sobre este tema para poder tomar un poco más de distancia y comprender, ya no manejándolo de forma inconsciente o teniendo un poquillo de conocimiento, sino también teniendo más información, teniendo una conciencia más plena sobre este tema y para poder un poco darle la vuelta y no seguirlo abordando como un secreto en la familia. Voy a compartir un mensaje de doña Marisa, si gusta lo lee, Lucy. Hay un pedacito que no veo, pero dice complicado cuando de familia se trata. El chip que nos metieron de que familia es primero, segundo y tercero no se elimina fácilmente. La culpa nos mata muchas veces hasta que no seamos conscientes de la situación. A veces es peor. Ahí quedó, a ver, ahí quedó el comentario. Uy, un súper comentario, ¿verdad? Sí, en efecto nos han enseñado que tenemos que ser totalmente incondicionales, leales a la familia, pero y además con esta cuota de culpa, ¿verdad? Inmersa, pero es muy interesante cuando vamos tomando conciencia y podemos desapegarnos un poco de algunas de estas cosas, ideas, ¿verdad? Que nos han ido esculpiendo a lo largo de nuestra vida, porque también la familia la vamos construyendo. Y vea que Maritza hace, digamos, referencia a la culpa, esta culpa que puede ser muy dolorosa, muy difícil, pero que necesitamos empezar a manejar, ¿verdad? Porque vean como resultado que podríamos tener. Nos vemos obligadas, por ejemplo, a mantener un vínculo con una tía. Cuando vamos donde la tía, cuando hay algún tipo de contacto, se presentan recurrentemente experiencias muy negativas, muy difíciles, quizá desde el juicio, la crítica, la desvalorización. Necesitamos exponernos a esto, ¿verdad? O podemos propiciar el darle vuelta a este vínculo. ¿Cómo? Bueno, siendo más comunicativos, ¿verdad? Y estableciendo un nivel de solicitud más expreso. Tía, qué torta, tía, vieras que yo me siento muy mal cuando haces este tipo de comentarios, si la relación da para eso. Y si no, pues por ahí un poco es lo que decíamos, como pausarla, ¿verdad? Determinadas miembros de la familia podemos descubrir que nos están haciendo mucho daño y de repente, porque es familia, lo tengo que seguir viviendo. No, es que eso es doloroso, ¿verdad? Porque yo creo que todos en nuestra familia tenemos a alguien que nos ha causado daño por un comentario, un gesto o un desprecio, ¿verdad? Pero como es familia, como decía doña Marixa, nos han dicho que la familia es primero y lo siento, tenemos que cuidarla, ¿verdad? Pero resulta que también nos tenemos que cuidar a nosotros mismos. Es muy importante porque nosotros vamos construyendo también en nuestras decisiones árboles genealógicos que vamos a heredar a nuestros propios hijos. Y eso implica además las decisiones que vamos tomando, las consecuencias de esas decisiones y también que ellos vayan aprendiendo, como lo hemos dicho repetidamente, las nuevas generaciones, o sea, nuestros hijos e hijas van a ir aprendiendo de nuestras conductas. Si yo aprendo de niño de que tengo que callar un maltrato, si yo aprendo de niño que alguien puede criticarme, por ejemplo, una frase que pueden decirle, ay, qué grande es que estás, pero qué gorda, ¿verdad? Hoy, ¿cómo has crecido? Pero qué flaca, ¿verdad? Ese pero puede causar muchísimo daño y aunque sea mi familia, como dice Lucy, una recomendación sana es, sí, soy yo, ¿verdad? No me gusta ese comentario o simplemente me retiro de ese vínculo porque no me está generando nada positivo. Poner límites es importantísimo, ¿verdad? Nos cuesta, yo creo que a todos nos cuesta poner límites a las personas y mucho más cuando es familia porque hay un elemento importante ahí que es lo afectivo, ¿verdad? Es lo emocional, lo que nos conecta con ellos. Y puede ser difícil de hacerlo, puede ser doloroso, pero crean que en la práctica es saludable
porque empezamos a elegir qué queremos para nuestra vida. Si bien es cierto, la familia en muchas ocasiones no se escoge, ¿verdad? Nadie pidió nacer en ese vínculo familiar, sino que la primera conexión con la humanidad que tuvimos al nacer fue o posiblemente nuestros padres o cuidadores, ¿verdad? Pero después fuimos desarrollándonos en un ambiente, pero llega el momento en que nosotros podemos elegir la familia extendida, una pareja, un compañero de vida, una compañera de vida, ¿verdad? Eventualmente los hijos. Esperemos que sea eventualmente, ¿verdad? En ese orden, sin embargo, en el orden que vengan, pues ya ese empieza a ser nuestro árbol genealógico y empiezan las ramificaciones. ¿Cómo nosotros queremos que esas ramificaciones se vayan dando? ¿Cuál es la estructura que queremos darle? Sí, imagínense que si retomamos el ejemplo que veníamos trabajando, ¿verdad? Yo tal vez desyerbando, quitando lo que no funciona y voy a una visita donde la tía y la tía me llena de críticas, ¿verdad? Y vengo otra vez totalmente, ¿verdad? Echadita para atrás, con otro ramaje, ¿verdad? Quizás más difícil o llena de insectos, ¿verdad? Y aquí va a ser muy importante desprendernos sin culpa de estas pequeñas pausas que yo quiero hacer. Porque bueno, cuando una relación es agradable, constructiva, positiva, bonita, yo quiero compartir, eso nace naturalmente. Y el vínculo afectivo es esencial que exista, que esté ahí, que podamos aprovecharlo, pero desde un marco de respeto, desde un marco de tolerancia, desde un marco en el que podamos comunicarnos de forma asertiva y apropiada. Cuando esto no está presente, somos del pensamiento de que no nos tenemos que obligar a ello, ¿verdad? Y aquí sí, el reconocimiento de las cosas positivas podría hacernos pensar, bueno, tía es muy necia, pero uy, qué linda, cómo admiro que siempre fue una gran líder comunal, cómo ella tiene un estilo de comunicación tan afectivo, un lazo tan bonito, que a pesar de que me dice cosas que no me gustan, vengo muy nutrida, ¿verdad? En la parte de corazón, en la parte emocional. Podría descubrir yo, bueno, esta tía ya me cargó, solo me hace críticas, incluso me impulsa muy negativamente a cosas o a decisiones que yo no quería tomar. Eh, es de las que pregunta, porque a veces hasta entramos en competencia, en familia o con amistades, ¿verdad? Ay, ¿y qué estudiaron tus hijos? ¿Cuánto gana tu esposo? ¿Cuáles logros han tenido nuestros hijos e hijas, verdad? Y entonces, y ojalá con otras primas contemporáneas ahí presentes que cuentan cosas bellísimas, ¿verdad? Y hasta infladitas, y nosotros entramos en ese juego de la competencia. Hasta sudando, ¿verdad? Por las angustias de las tortas de los hijos o las hijas. Uno llega a ver esas situaciones porque hay una competencia, no sé si decirla desleal, pero es la necesidad del ser humano como de sobresalir, ¿verdad? De sentirse bien y creo que todos queremos que nuestros hijos surjan y salgan perfectos y no se equivoquen, pero es que también es el proceso de ellos de deshiervado, ¿verdad? Que es que decía usted, bueno, nosotros decimos los murisecos, ¿verdad? Eso que va caminando y se pegan por el pasto. Bueno, se nos pegan esos murisecos que espinan, que duelen en algunos momentos. A los árboles se les pega parásitos, ¿verdad? Cosas nocivas y no nutritivas, en algunos casos que llegan a desgastarlos. Entonces, ese tipo de conversaciones, qué difíciles, Lucy. Algunas veces es no estar en esas relaciones o esas, bueno, ahorita por una situación de pandemia tal vez no hay tantas reuniones de esa índole, pero estar en una reunión familiar en donde quien quiere sacar como el más brillo. Y entonces empezamos como hasta lesionarnos, a compararnos. Yo creo que casi todos podrían recordar un momento de su historia de infancia donde la mamá les dijo, no digan nada a la casa. Acuérdense que esto era de nosotros, nadie más tiene que saberlo. Y uno con aquellas ganas tal vez de comentar algo, ¿verdad? Que había pasado en la familia, entonces es complicado. Sí, y también cómo no lesionar al resto de la familia, porque quizás si yo tengo una desaveniencia, si se presentó una experiencia muy negativa, no es que yo tenga que divulgarla por todo lado, ¿verdad? Yo puedo vivirla serenamente, ¿verdad? Me lo guardo, porque este es un momento de quietud que me está haciendo reflexionar, tomo distancia y no daño más, ¿verdad? También esto es importante. En esta etapa de pandemia, yo creo que si hay algo
que nos ha permitido hacer es explorarnos con más detalle, reconocer quiénes estamos, quiénes han quedado ahí, quiénes por elección propia, por elección personal, quiero que estén ahí, de quiénes quiero prescindir también, o sea, por dónde vamos a ir orientando estos cambios, que quiero terminar, porque he descubierto que tengo tal vez una relación totalmente obligada, ¿verdad? Bueno, hasta el de hierve por ahí podría ser, mira, nunca me volví a conectar con fulano, con fulana, cómo disfrutaba yo de esa compañía. Y puede suceder que sin querer, por la situación que hemos vivido, por el trabajo, por el cansancio, por situaciones externas, nos hemos alejado de personas importantes en nuestra familia que fueron muy simbólicas, que fueron de mucho aprecio, ¿verdad? De mucho acompañamiento, que en alguna etapa de nuestra vida están. Lamentablemente, una situación que siempre pasa es cuando hay procesos de duelo, pérdida o funerales, ¿verdad? Que se reúne toda la familia. Yo hace un tiempo viví una situación de pérdida y yo veía a todos y yo decía, qué lástima que no nos reunimos tanto si no es para esta situación, pero igual ahí nos dimos cuenta las personas valiosas que han estado en nuestra vida. ¿Cómo nosotros podríamos hacer una revisión de aquellas personas que han sido nutricias, que nos han acompañado, que se le llama familia, ¿verdad? Que está en nuestro árbol, que además hasta a la larga heredamos sus ojos, su cabello, algo, ¿verdad? De ese tío, esa tía. Entonces, no solamente puede ser una valiosa compañía en nuestra vida y nos puede nutrir, y como dice Lucy, que a la larga nos reíamos un montón, ¿verdad? Disfrutábamos un montón, pero que situaciones nos han llevado a alejarnos. Bueno, entonces empezar a construir ese árbol. ¿Desde dónde puedo recordar quiénes son mis abuelos, cuál es su historia? Esto de que hablábamos de conocer su historial de salud es súper importante y bien lo apuntaba Lucía, si en mi casa hay algunas situaciones patológicas o crónicas de salud, pues yo puedo decir, bueno, entonces tengo que empezar a hacer cambios. Por ejemplo, si en mi familia hay Alzheimer, entonces yo tengo que empezar a fortalecer mis habilidades cognitivas, ¿verdad? Mantener mi cerebro activo, conocer qué es la enfermedad, cómo puedo prevenir, porque de repente no hay una cura, pero yo puedo prevenir que no lo desarrolle tan tempranamente. Si en mi casa hay hipertensión, entonces unos hábitos saludables más adecuados a los que estoy llevando. Y una serie de situaciones que yo podría ir subsanando si empiezo a conocer, si empiezo a revisar mi familia. Eso de lo que se puede ver, pero emocionalmente lo que yo puedo curar, ¿verdad? Porque si nos podemos curar nosotros mismos, podemos cuidar nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos e inclusive revisar si yo alguna vez he sido como agresiva o hablándolo coloquialmente, concha, ¿verdad? Con alguien de mi familia que tal vez solamente quería platicar y yo no tenía tiempo para él o para ella, o tal vez fui mi relación con mis primas fue muy buena cuando estaba niña, pero nos separamos por la distancia y ahora tiene hijos que no conozco ni sus nombres, ¿verdad? Y de repente serían para mis hijas o mis hijos una buena relación conocer a sus primos segundos o primos terceros, pero la distancia nos ganó y no cuidamos esa relación. Bueno, ese tipo de situaciones pueden darse. Creo que tal vez todos hemos pasado por eso. Antes la familia eran extendidas y todos se conocían, pero es que todos se vinculaban o siempre estaban como en el barrio. Ahora yo creo que nos hemos ido inclusive cruzando fronteras. Entonces eso hace una diferencia. Voy a compartir un mensaje de doña Marixa por acá. Ahí está. Dice, qué hermoso la familia unida. Ya no hay muchas. No solo la pandemia nos ha alejado también en este tiempo, estamos muy ocupados. Que se pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Hay que sacar tiempo para reunirnos más. Excelente comentario. Eso es lo que tenemos que hacer, sacar tiempo. Sí, incluso en este momento las reuniones pueden ser virtuales por ahora, para no exponer a nadie, pero digamos, aquellas reuniones de grandes familias, ¿verdad? Que teníamos en algún momento, celebraciones, es más, he visto alguna gente que hace una celebración, unas camisetas, ¿verdad? Con los apellidos, ¿verdad? Como, o con colores de camiseta, que son cosas muy hermosas. Yo creo que aquí una decisión importante es, si no conozco, si mis hijos, mi legado,
¿verdad? No conocen suficientemente el árbol para los dos lados, ¿verdad? Para un lado y para el otro, hagamos un poco más de conocimiento, ¿verdad? Yo no sé, cuando yo hice mi árbol, cuando empecé a hacerlo, que fue hace muchísimos años, recuerdo haber descubierto algunas raíces importantes que están presentes ahí. Me permitió conversar también sobre algunos temas, ¿verdad? Que eran importantes para la familia. Em, También tener muy claro cuándo estas repeticiones obedecen de generación a generación para que podamos hacer las cosas más directamente, ¿verdad? Y no decir, bueno, cuando se presentó un problema, que además de quizás hasta lo pudimos haber previsto, pero no se tomó ninguna acción al respecto, ¿verdad? Entonces, aquí sí saber, digamos, mi familia inmediata es la mía, pero ¿qué hay antes? ¿Qué hubo? ¿Verdad? ¿De dónde éramos? ¿Cuál es la raíz de mi apellido? ¿Qué actividades se realizaban? ¿Qué lugar ocupaban en la comunidad? De repente vamos a encontrar cosas maravillosas. Y si mi familia actual, digamos, porque esa otra ya no está, pero que es parte de lo que me conforma hoy, bueno, valorarlo y ponderarlo y tenerlo en un lugar especial en el corazón y transmitirlo también. Pero si en algún momento hacemos algunos descubrimientos que nos ayudan a prevenir, pues también tomarlo en cuenta. Lucy, y es que nosotros nos enseñan de historia. Sabemos la historia de Costa Rica en nuestro país o la historia de Latinoamérica, historia de muchos países, de personajes, pero sabemos nuestra historia. Este es el llamado de crear nuestro árbol genealógico. ¿De dónde proviene mi familia? Por ejemplo, los latinos, ¿verdad? Tenemos descendencia de todo lado. Entonces, mi familia era europea, mi familia era indígena, de repente nos sorprendemos con personas líderes en una comunidad que no sabíamos si eran nuestros bisabuelos, tatarabuelos, ¿verdad? A esto también nos permite comprender cuál es la historia de mis padres. Algunas veces decimos, ¿por qué mi papá o mi mamá reaccionaba de esta forma? Bueno, es que fueron creados en un contexto histórico, con unas condiciones diferentes, con una educación y una, eh, ¿cómo decirlo? Como una percepción del mundo muy diferente a la que nosotros hemos ido creciendo. Entonces, también eso nos ayuda a comprender por qué ellos estuvieron como estuvieron en nuestra vida presente, ¿verdad? Y algunas veces esto nos ayuda a perdonar, tal vez nos da la posibilidad de hablarlo, tal vez nos dice, podemos decirle, es que mamá, papá, me hiciste daño en estas y estas situaciones, pero también de poder decirle gracias porque estuvieron ahí, en la medida de sus posibilidades, ¿verdad? Entonces, todo este estudio de nuestro propio árbol podemos hacerlo con nuestros hijos, crear un árbol, ¿verdad? Sacar las ramitas, ir colocando a esos personajes que han estado ahí, quién fue la raíz más profunda que conocemos y en esas raíces cuáles valores entendemos de nuestra familia, cuáles son sus fortalezas, si hay pintores, escultores, bailarines, ¿verdad? Si hay cantantes, si hay poetas, entonces, esas fortalezas podemos pasarlas a las nuevas ramificaciones que estamos hablando. Ahora decía, de repente hay una casita del árbol, entonces dentro de mi familia llegaron otras personas que no son familia sanguíneamente, pero están ahí, ¿verdad? No solo mi pareja, sino la pareja de mis hijos, las otras parejas se han asociado a la familia. Este tipo de cosas de situaciones nos permiten dar una reestructuración a la familia y conocer nuestra historia nos permite poder también generar nuevas formas de hacer cortes o podas sin causar daños. El reto está en poder sentarse a revisarlo y empezar por bueno, siempre los invitamos a hacer esto, una revisión por mí misma para poder nosotros después acompañar a otras personas importantes. Hay un mensaje de don Alexander. Si gusta, lo lees, Lucy. Vamos a ver. Dice, hola, saludos. Incluso en estos tiempos de pandemia, muchos familiares se ofenden porque el hecho de haber padecido COVID-19 los hace sentir que el distanciamiento es una forma de marginarlos y pocos interiorizan que esta época es de cuidarnos entre todos. Lo que nos corresponde como familia es estar atentos a ellos, suplirles las necesidades básicas que tiene mientras pasan esta etapa del padecer, pienso yo. Claro,
Eh, Claro. ah, para Alexander, ¿verdad? Mucha sensibilidad en su comentario. Yo creo que es importante saber a quiénes necesitamos seguir cuidando, eh, pero también sin andarnos por las ramas, siguiendo la misma metáfora, ¿verdad? Reconocer donde yo necesito cortar, ¿verdad? Digamos, habrá ramas que no solamente se están dañando, sino que están amenazando con llegar al tronco y generar ahí una lesión grande, para no decir que se pudrió, ¿verdad? Entonces necesitamos extirpar a veces una rama muy fuertemente, muy contundente. Habrá otras que, como dice don Alexander, necesito seguir cuidando. Y aquí sí yo creo que es importante. Laura hacía referencia a toda esta beta artística, pues yo pienso también que a nivel de las comunidades hay todo un reconocimiento de algunos grupos familiares, ¿verdad? Digamos, los que tenían caballos y son los, digamos, la gente o los agricultores o la persona que, la abuela, la bisabuela ahí por allá en esa raíz que cocinaba delicioso y lo transmitió y hoy por hoy tienen un restaurante. No sé, descubrimientos que podemos ir haciendo, ¿verdad? Y por supuesto cuidarnos entre todos, pero donde la relación lo permite. Que no vivamos con culpa cuando una relación ya se dañó, ¿verdad? Y necesitamos un poco, más bien cortar y extirpar un poco esa ramita que está tan dañada para que nos permita cuidar bien a los actuales. Sí, son pasitos pequeños que tenemos que hacer por salud mental, ¿verdad? Si tenemos que hacer cortes, ¿verdad? Como dices, pequeños, algunas veces son cirugías, ¿verdad? Algunas veces son cortes enormes de ramas completas que caen al suelo, algunas veces se caen solas, ¿verdad? Porque se van secando solitas. Esa proximidad que requerimos, que decía don Alexander, es importante identificarla con quién, ¿verdad? ¿Quién es valioso? ¿Quién es nutricio? ¿Quién alimenta? ¿Verdad? Mi familia y va generando inclusive historia en ese árbol familiar. Nuestra historia familiar nos permite conocernos, ¿verdad? Decir, vaya, con razón yo tengo estas habilidades, o, ya entendí por qué me gusta tanto tal tema, ¿verdad? O sí es cierto, yo en alguna infancia escuché, a mí me llevaban, por ejemplo, al campo, entonces, sí, con razón, ¿verdad? Me siento una identificación hasta de aroma, de sonidos, cuando estoy en ciertos espacios y me da tranquilidad. Eso podría decir alguien que vivió con agricultores, ¿verdad? Que sus abuelos sembraron e hicieron de esta tierra lo que somos. Ese tipo de conocimiento nos permite a nosotros crear nuestra propia historia, fortalecer nuestras raíces, reforzar valores, poder completarlo con la educación de nuestros propios hijos, eh, influir positivamente en una sociedad, en una comunidad. Es que nuestra familia tenemos que verlo como se vaya construyendo, es parte de nuestra propia responsabilidad en algunas cosas y en otras también es nuestra propia responsabilidad cómo nosotros esperamos que esa familia pueda ir desarrollándose. Dice doña Marixa, voy a poner aquí un mensaje para casi ir cerrando. ¿Qué se debe de hacer cuando se dice algo que molesta y lejos de ser conciencia cambia, se enoja? Yo creo que a veces es como, por un lado, buscar el momento indicado, siempre en un panorama de respeto. Y muchas veces es a través del humor, de lo cálido, de lo afectivo, ¿verdad? Y no buscar cuando es el peor momento, sino como cuando estamos bien, que yo pueda decir, Laura, mira, ¿por qué te enojaste tanto el otro día? ¿O te acordás aquel día? Porque hoy la estamos pasando muy bien, que vos me dijiste esto y esto, vieras que no me gustó, me dolió, ¿verdad? Entonces, poder empezar a proponerlo desde un momento donde hay más apertura, más posibilidades de conversarlo y bueno, de empezar a generar, porque yo creo que qué bonito es cuando queremos sanar determinadas cosas, ¿verdad? Porque, ¿por qué? Porque muchas veces se daña para la gente que ha sido positiva, generosa, cercana, y esa sí nos interesa rescatarla. Dice Patricia, saludos muy cariñosos. En el árbol genealógico es importante analizar vinculaciones, alianzas, revisión para el proceso de sanación. Sí, para tener una vivencia saludable necesitamos hacer ese reconocimiento, ¿verdad? De cuáles son los vínculos más sanos, los que están bien y los que quiero conservar.
y muchas veces traemos otras ramas de afuera de la familia, ¿verdad? Eso es muy interesante a raíz de lo que se está planteando acá. Como decía doña Maritza, fácil no es, pero el reconocer esos vínculos, el poder tener más claridad y sobre todo una apreciación, ¿verdad? Porque en el árbol vamos a encontrar cosas maravillosas que son justamente las que yo podría compartir y potenciar que sean parte de mi familia, de la actual, de toda la que viene, porque están en mis antepasados, cosas que puedo ir atesorando porque fueron vínculos muy, muy bonitos, muy positivos, muy favorables, así como yo decido retirar, ¿verdad? O poner en pausa aquellas experiencias o cosas que no están siendo nutricias, que son difíciles, que son quizás algunas que quiero, digamos, como un poco cortar. Nosotros hablamos hoy de la poda precisamente porque somos personas que creemos que las familias tienen que ser felices, que tienen que estar potenciadas, pero también reconocemos que hay una serie de aspectos que es necesario ir trabajando. Sí, la familia es una estructura como toda una empresa complicada, ¿verdad? En muchos momentos, pero también tenemos que identificar cuál es nuestra acción ahí, ¿verdad? Cuál ha sido nuestra participación en muchos momentos. Como dices, Lucy, de repente hay que hacer retirada. En algunas situaciones, la comentario de doña Marix, algunas veces hay que decir las cosas, pero como dices muy bien, apuntar al momento correcto. Y eso no es cuando estamos enojados o cuando estamos en plena discusión, ¿verdad? Podemos muy bien decir, "Ah, bueno, vamos a hacer una pausa, hablemos después". Esa es parte del crecer y de poner los altos, ¿verdad? Que yo señalaba, decir, bueno, no. Basta ya, esta situación me está haciendo daño, le está haciendo daño a mi familia, de repente le está haciendo daño a mi matrimonio o a mi relación con los hijos, ¿verdad? Eh, es importante decir a nuestros padres, por ejemplo, en la crianza, ya se nos va el tiempo, pero algunas veces los padres, los abuelos se indiscuyen en la crianza de los hijos. Bueno, este árbol genealógico los trae ahí, ¿verdad? Pero también tengo que decir muchas gracias, papá, muchas gracias, mamá. Ya me ayudaron, ya me criaron a mí, ahora me toca a mí y yo voy desarrollando mi árbol genealógico, las ramificaciones, las estructuras. Hacer eso es saludable porque nos permite empoderarnos en ese maravilloso mundo de la familia, de la educación, ¿verdad? Del aprendizaje, porque vamos a cometer millones de errores en esa poda, quizás en estas ramificaciones que estamos haciendo, en esas conexiones. Sin embargo, nos va a crecer, va a hacer crecer como personas, le va a generar una historia a sus hijos y va a hacer que esta familia sea una parte importante de la comunidad a la cual pertenecen. Eh, Casi que se nos va el tiempo, ¿verdad, Lucy? Como unas Sí. recomendaciones finales. Bueno, yo creo que partiendo de lo positivo, me parece esencial ser personas agradecidas con todo lo que somos hoy, ¿verdad? Todo lo que recibimos de generaciones anteriores, ¿verdad? Con todas las potencialidades, capacidades, habilidades que contamos hoy, ¿verdad? Hacer un reconocimiento y ser personas llenas de gratitud con estas generaciones que nos han antecedido y que nos han dejado un legado maravilloso, poder tomar distancia de lo que no, pero en síntesis, reconocer que yo sí tengo todas las posibilidades de tomar decisiones hoy por hoy con lo que sí quiero construir, ¿verdad? Con las depuraciones que necesito hacer a mi árbol y sobre todo llenarnos de mucho conocimiento, que nuestras generaciones actuales puedan saber de dónde vienen, o sea, qué hacían los abuelos, los bisabuelos, ¿verdad? Sin temor, sin necesidad de marginar algunas informaciones, ¿verdad? Porque cuando descubrimos el tamaño y la calidad de las raíces que tenemos más oportunidades de hacer algunas transformaciones y generar cambios hacia la ruta que queramos. Exactamente. Nosotros tenemos que aprender a tratar o trazar esa ruta. Nosotros somos los que tenemos el poder y el amor, ¿verdad? Que es fundamental en la familia para dar esas ramas, ese cobijo, ese follaje, ¿verdad? Esa floración capaz
de que las personas que la integren se sientan bien, se sientan cómodos. Sabemos que todas las personas que cuando están bien emocionalmente, pues hasta lo irradian, ¿verdad? Uno ve esa energía, esa alegría que contagia y conocemos muchas familias en nuestras comunidades que uno dice, wow, ¿verdad? ¿Cómo lo han ido manejando? Han pasado crisis, han pasado situaciones difíciles y ahí están en estos momentos de pandemia en donde para el mundo entero ha sido complicado, ¿verdad? El manejo de las relaciones en las familias, el acercamiento. Yo creo que es un reto a aprender. O sea, si en este momento todos estamos aprendiendo el valor de la vida, el valor de la comunicación, del abrazo, del estar con personas que queremos. Y eso creo que también nos ha llevado a aprender a seleccionar quiénes queremos ahí, cómo los queremos en nuestra vida y sobre todo en qué momentos son los más propicios. Bueno, eso es parte del cuidado que podemos darnos. Y hablando de los cuidados, la próxima semana, Lucy, un tema que me encanta, ¿verdad? No sé, como que me va a apasionar muchísimo porque es la comunicación asertiva en pareja. Siempre hablamos de familia, de niños, bueno, vamos a hablar de pareja. Este es un tema que se las trae Llegó porque el turno a la pareja. llegó el turno, ¿verdad? Porque es parte de la familia, pero también es todo un mundo, las relaciones de pareja. Es el injerto que decidimos hacer, ¿verdad? Y forma ahora parte de nuestro árbol. Exactamente. Para cerrar, ¿verdad? Igual los invitamos. También tenemos un correo electrónico, abcfamiliar@gmail.com, si tienen alguna consulta, alguna duda. Y por supuesto, invitarlos a nuestros siguientes temas, a nuestros siguientes programas y a quedarse en esta plataforma hoy con música activa a las 4 de la tarde, a la historia por media calle a las 5 y Luz y Vida, un tiempo de bienestar a las 6 para que terminen una noche relajada con yoga. Los acompañamos Lucía Camacho y Laura Chavarría. Un placer esta mañana el compartir con ustedes. Esperemos que les haya gustado y les invitamos también a seguir nuestra página de ABC Familiar en Facebook y ver nuestras transmisiones que tenemos por ahí. Muchas gracias y que tengan una bonita mañana. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.